Entonces tenemos entre la función a transportar el óvulo y proveer un ambiente necesario para la fecundación y el desarrollo inicial del cigoto hasta su etapa de morla. Esto lo realizan las trompas uterinas con el epitelio cilíndrico simple, que se divide en dos tipos de células, que serían las células ciliadas y las células secretoras. Ambas son cilíndricas, pero con función diferente. Por eso estaba entre la función de las hormonas que los estrógenos estimulaban, que eran las ciliadas, ¿cierto?, para el movimiento ciliar, y los progestágenos afectaban a las secretoras precisamente para la secreción, para nutrir los óvulos. Bueno, las trompas uterinas, estos son dos órganos pares y están divididos en estas dos secciones, lo que es el infundíbulo y la ampolla. De este solamente vamos a ver el infundíbulo. No hay corte de la parte alargada, que sería la ampolla, que es la que se une con el útero. El infundíbulo es el cemento tubálico en forma de embudo que está junto a la ovaria, con secciones largas y delgadas llamadas fimbrías. Entonces, esas fimbrías se dan de cuenta como las vellosidades en el intestino, pero estas tienen a veces ramificación, no son totalmente rectas. ¿Listo? Esas prolongaciones son las que van a estar revestidas con el epitelio cilíndrico simple, que ya vimos que tiene los dos tipos de células, y en medio de esto va a tener tejido conectivo laxo. Mira, acá serían entonces lo que vamos a ver en esas fimbrías. El epitelio cilíndrico, este sería el ciliado, y estas que son más gorditas son las células secretoras. Ahí en la representación gráfica le están mostrando los dos tipos. Y estas serían las prolongaciones, que es la que estaba nombrando ahorita, que serían las fimbrías. Observen que algunas son como ramificadas, ¿cierto? No es que sean totalmente rectas. Bueno, entonces en medio vamos a tener lo que es la lámina propia, que es tejido conectivo laxo. Además de esto, va a tener un anillo de músculo liso. Acá tenemos, vea, ahí están las fimbrías, tejido conectivo laxo. Va a tener un anillo de músculo liso alrededor de la estructura, y por último va a tener una adventicia. La adventicia, lo mismo de siempre, tejido conectivo, denso y regular, vascularizado, y el epitelio simultáneo que va acá al final revestiendo el órgano. Bueno, ahí están mostrando otra fimbría y el tejido conectivo laxo. Fácil las partes. Entonces, repito nuevamente para que les quede claro: solamente tiene fimbrías, epitelio cilíndrico con los dos tipos de células, laxo, anillo de músculo liso y por último la adventicia. Útero. El útero entonces tiene tres capas. En este caso, acá le cambiamos los nombres. Tenemos el endometrio, que corresponde a la mucosa. Está compuesto por el epitelio cilíndrico simple, un tejido conectivo laxo que se le conoce con el nombre de estroma, y unas glándulas que se le llaman las glándulas uterinas, que son de tipo tubular. Estas pueden ser rectas o contorneadas. Tenemos el miometrio, que es la parte muscular, es la más gruesa del útero. Mira, todo esto sería el miometrio. Va a tener tanto su parte circular como longitudinal, ¿listo? Pero bastante gruesa. Y tenemos el perimetrio. El perimetrio es la serosa en este órgano, que sería esta partecita. Serosa porque es muy escasa. Recuerden que serosa es delgada, adventicia es más gruesa. ¿Listo? Entonces a esta parte se le llama perimetrio. También lo mismo, denso, irregular, vascularizado, y epitelio simple plano. Esta es la placa que ustedes van a ver. Estas de mis placas. Mira, ahí está lo que sería el endometrio. Llega hasta acá. Mira, acá hay algunas glándulas rectas. Acá, mire, por ejemplo, esta está contorneada. Estas que se ven cortas, que quedaron cortadas transversalmente. Observen que hay muchas glándulas en el útero. Esto está lleno del endometrio de estas glándulas de tipo tubular. Acá no se ve tan laxo porque no está el acercamiento, pero esto es bastante granulado cuando lo vemos de cerca. Y tenemos el miometrio. Miren, todo esto es miometrio. Acá se alcanza a dividir por el tejido conectivo las dos capas. Esta sería la circular interna y la longitudinal externa del músculo liso. Y tenemos por último el perimetrio, que sería lo que correspondería a la serosa en este órgano. Bueno, esta sí es del libro, esta es de una de mis placas. Ahí está mostrándole un endometrio, en este caso con glándulas de tipo tubular
contorneadas. Observen cómo el corte histológico muestra cómo están contorneadas estas glándulas. Obviamente, si la acercamos, podemos observar que las células que secretan la geniesta son cilíndricas porque provienen del epitelio cilíndrico simple de la superficie. Mira, ahí está la comparación de los dos. Rectas y las contorneadas. Bueno, diferencia del endometrio de un ciclo ovulatorio del que no se encuentra en periodo de ovulación. Los ciclos anovulatorios no generan un cuerpo lúteo. Recuerden que el cuerpo lúteo va a generar progestágenos y estrógenos. Pero los estrógenos en la mujer se pueden producir de otra forma, de otro sitio. Pero los progestágenos, la única fuente va a ser el cuerpo lúteo. Y entre las funciones que vimos de los progestágenos, ¿cuáles estaban? Que las glándulas del endometrio empiecen su secreción. Entonces, al no haber progestágenos, ¿qué va a pasar? Por el efecto de los estrógenos, que sí se están produciendo de otra fuente, el endometrio crece en tamaño. Y al no haber, que soy un poquito enredado y congestionado, por ejemplo, hablo tan raro, a no haber secreción, pues el endometrio, al crecer tanto, se va a romper. Y ahí es donde están lo que sería la menstruación, ¿cierto? Que serían mensuales. Bueno, eso es la diferencia en endometrio cuando hay ovulación y del que no está en periodo de ovulación. Dime, estrógeno sí se produce por otra fuente. Lo que no va a producirse va a ser progesterona. ¿Qué genera la progesterona? El cuerpo lúteo. ¿Y de dónde proviene el cuerpo lúteo? De la fase ovulatoria. Ajá. Cuando no hay fase ovulatoria, no se genera cuerpo lúteo, no hay progesterona. Porque yo había leído que ¿Dónde? dice que la única fuente entonces sería la progesterona. A ver, voy a leer. El endometrio continuamente prolifera bajo los efectos de los estrógenos nunca experimenta los cambios secretorios que ocurren durante los periodos ovulatorios de generación del cuerpo lúteo. Los ciclos anovulatorios no generan un cuerpo lúteo, la única fuente de progestágenos en el útero. ¿Qué? Progestágenos. Los ciclos anovulatorios no generan un cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo? Pues donde hay gotas de líquido, lo que se ¿Pero qué es el cuerpo lúteo? En la fase lútea. El cuerpo amarillo del ovario sería la otra forma. Sí. Por eso, pero ahí ¿dónde está diciendo que es el útero? Se está leyendo mal. Anovulatorio, o sea, cuando no hay, no generan un cuerpo lúteo porque no está en la fase ovulatoria, ¿cierto? La única fuente de los progestágenos en el útero. Es el útero, dice ahí. Ahí dice es. La única. A ver. Pues claro, porque es que eso no se va a dar. Así diga, es, pero no se va a dar. Pero es que mira, acá le está diciendo que el cuerpo lúteo es la única fuente en el útero. Ni siquiera me he dado cuenta de error. Y son los primeros que... Listo. Ahí están en todas las diferentes fases que hemos visto. Fase folicular, que es la formación de los folículos hasta el folículo de Graf. Fase menstrual, bueno, ahorita del crecimiento y rompimiento. Fase lútea, que es la generación del cuerpo lúteo. Y ahí faltó, bueno, la fase ovulatoria, que es el rompimiento del folículo de Graf y liberación del ovocito. Tenemos la vagina. La vagina, entonces, la mucosa es un epitelio estratificado escamoso, no queratinizado. Va a tener debajo del epitelio lo que sería la lámina propia, que en este caso va a ser tejido conectivo, denso regular, fibroelástico. Hay colagenoso, elástico, pero generalmente es elástico. ¿Por qué? Porque esa zona se tiene que expandir al momento de la fecundación, ¿cierto? Del parto. Tenemos ahí en esa capa, en esa lámina propia, mucha vascularización. Entonces va a haber
vasos, pero sobre todo lo que se van a ver son vénulas, o sea, mucha rama de las venas, sobre todo vénulas es lo que se va a ver ahí en esa región. Bueno, vamos a encontrar también una capa muscular, esta va a ser de músculo liso, va a tener su circular interna, longitudinal externa de músculo liso, pero también va a tener en su capa más externa presencia de músculo esquelético. Ahí le está diciendo el texto que, sobre todo en la región cerca al himen, es donde se va a encontrar mayor cantidad de músculo esquelético. Y tenemos la adventicia, lo mismo que las anteriores, denso irregular, pero en este caso fibroelástica, pero también va a tener otros elementos que no se encuentran en otra adventicia, como son los agregados ganglionales. Bueno, ahí está, esta sería la placa que vamos a ver ahora, porque la anterior ya la vimos anteriormente, ¿cierto? Que era de lo que sería la uretra. La vagina, ahí está con su epitelio estratificado escamoso. Mire, esta es la parte del tejido conectivo, denso irregular vascularizado. Mire las pequeñas vascularizaciones. Todos esos espacios en blanco que ven ahí es por la cantidad, ya saben, de vénulas y otros vasos de otros tamaños, porque no solo vénulas, sino que es la que mayor proporción tiene, ¿cierto? Mire, por ejemplo, acá se le alcanza a notar por ahí una arteria, venas que también son de mayor tamaño. Mire, en la parte externa también vamos a ver. Vamos a ver músculo, mire, sobre todo músculo liso, pero por ejemplo por acá está músculo liso y en la capa más externa, mire, presencia de músculo esquelético. Profe, las células ganglionares de la vagina también se le podría llamar glandulares. Bueno, acá está un acercamiento de lo que sería el revestimiento epitelial y del tejido conectivo. Tenemos el epitelio estratificado escamoso, como pueden darse cuenta, no hay queratinización, entonces no queratinizado, y mire la parte de la lámina propia, ¿sí? De tensión regular con mucha vascularización. ¿Sí ve la cantidad de vasitos que se ven ahí? ¿Listo? Hay obviamente vascularización de mayor tamaño, pero observen que la que mayor cantidad se ve son los de menor tamaño, que son sobre todo lo que son vénulas, capilares como tal. Bueno, aquella placa si no la tenemos, que ese es el corte entre la parte del útero y el inicio de lo que sería la vagina, ahí en la zona de las cervix. Tenemos la placenta. La placenta entonces se desarrolla a partir del tejido conectivo embrionario, también tiene un componente derivado del útero, que es la capa basal. Esta va a estar revestida por lo que se conoce como el amnios. Amnios, entonces, es una capa de epitelio cúbico simple. De mis placas, desafortunadamente, está dañado el amnios, pero el resto de los componentes sí los posee. Bueno, ahí está el acercamiento del amnios, que sería epitelio cúbico simple. Tiene lo que está ahí como CP, que significa placa coriónica, perdón. La placa coriónica es bastante gruesa, como pueden darse cuenta. De esa placa coriónica se van a derivar las vellosidades coriónicas. ¿Qué son las vellosidades coriónicas? Son ramificaciones provenientes de la placa coriónica, las cuales se van a ramificar hacia diferentes direcciones, dejando espacios los cuales se llenan de sangre. Pero como es tan ramificado, por ejemplo, cuando se hace el corte histológico, esas ramificaciones quedan cementadas. A veces se ve cómo derivan, a veces, por ejemplo, en esta placa no se ve cómo derivan esas vellosidades coriónicas. De mis placas hay una que sí se ve la derivación de la placa coriónica. ¿Listo? Entonces esas vellosidades coriónicas, ¿cuáles serían sus componentes? Va a tener varias células, ahí están topoblastos, citotopoblastos, incitotopoblastos, que no los vamos a identificar, y vamos a encontrar mucho vaso sanguíneo. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar bastante vaso sanguíneo dentro de la estructura. ¿Qué tanto está molestando por ahí? Bueno, entonces esos serían todos los componentes: amnios, placa coriónica, vellosidades coriónicas. No tiene más. Bueno, ahí tenemos entre lo que producen, tenemos la hormona gonadotropínica coriónica humana. Esta comienza su síntesis alrededor del día sexto, estimula la glándula tiroidea materna y secreción de la tetrayodotidonina. Tenemos la
somatomamotrofina crónica humana o lactógeno placentario, que fue lo que pregunté hoy, regula el metabolismo de la glucosa, estimula la proliferación de los conductos mamarios. Factor similar insulina 1 y 2, que no destaca la función, ahí están producidos por los citotrofoblastos. Factor de crecimiento epitelial en la placenta de la cuarta a quinta semana, este es sintetizado por los citotrofoblastos que estimulan también la proliferación de los tofoblastos. Relaxina participa en el ablandamiento del cervix y leptina, que es sintetizada por el citotrofoblasto en el último mes de gestación, también regula el almacenamiento materno y transporte de sustancias nutritivas. Y por último tenemos las glándulas mamarias. Entonces, las glándulas mamarias son glándulas sólidas apocrinas modificadas. La glándula adulta inactiva está compuesta de 15 a 20 lóbulos irregulares de las glándulas tubulares ramificadas. ¿Qué quiere decir? Que estas son en realidad glándulas, ahí no lo dice, pero son glándulas compuestas. Ah, bueno, sí, está mentira, está por allá. Compuestas. ¿Qué quiere decir? Tanto los adenómeros están ramificados como sus conductos están ramificados. Ya saben, son glándulas de tipo alveolar, ¿cierto? Se van a unir a conductos más pequeños. Los conductos más pequeños tienen un epitelio cúbico y los más grandes van a tener cúbico o estratificado, para terminar en un último conducto que sería más grande, que lleva hacia el exterior. Mire cómo vienen las ramificaciones y cómo van uniendo los más pequeños con unos de mayor tamaño para terminar en un único conducto excretor. Bueno, ahí están. Los conductos van de cúbico simple a cúbico estratificados en los más grandes. Las mamas crecen de tamaño al acumular tejido adiposo y tejido conectivo alrededor de los 20 años de edad. ¿Qué tejido conectivo? Bueno, en medio de las glándulas alveolares vamos a encontrar tejido conectivo laxo, pero por fuera de la parte glandular vamos a encontrar este tejido conectivo denso y regular y tejido adiposo. Durante la gestación, la placenta produce estrógenos y progesterona más prolactina por la adenohipófisis, glucocorticoides, somatotropina, y provocan un nuevo aumento para preparar las glándulas mamarias para la elaboración de leche con la que deben alimentar al recién nacido. Bueno, esta placa desafortunadamente no la tengo. Esta sería una glándula mamaria no lactante, quiere decir que está en estado de reposo, en la cual va a tener pocos conductos y la parte glandular pues no va a estar activa, no está produciendo leche, entonces sus glándulas van a estar cerradas. Sí, por eso mire, la parte glandular está totalmente cerrada y los conductos y se van a ver muy escasos, muy pocos. ¿Listo? Ahí está el laxo que lo nombré anteriormente, por fuera mucho tejido conectivo denso irregular y tejido adiposo. Y esta es la que vamos a ver, una glándula mamaria activa. ¿Cuál es la característica? Pues va a aumentar la cantidad de adenómeros, quiere decir de glándulas alveolares, que es lo que están viendo, y de conductos. Ahí no, en esta fotografía no están los conductos, vamos a verla en la que van a ver ustedes. Esta es de las placas que yo tengo. Mire la cantidad de adenómeros. Estos son adenómeros, las glándulas alveolares. ¿Por qué se ve llena? Porque están llenos del producto de secreción, que en este caso sería la leche. Entonces, lo que ven ahí rosita es el producto de secreción, ¿cierto? Mira, ahí está, que son de forma alveolar, que quiere decir que esto, si cuando estuviera vacías, estuviera bueno. ¿Listo? Ahí está el tejido conectivo laxo, en medio de los adenómeros, y los conductos. Mire, este, por ejemplo, son conductos un poco más pequeños y se unen con uno más grande que posteriormente se irá a unir con uno de mayor tamaño. Por eso son glándulas de tipo compuesto. Y por fuera de los lóbulos de glándulas, mire, denso irregular y mucho tejido adiposo por todos lados. ¿Y el laxo dónde sale? En medio de las glándulas, ya lo nombré. Miren, ahí se nota por la cantidad de núcleos. Y eso es todo. ¿Cuáles placas quedamos? Observen. Esta plaquita entonces es de trompas de paloma. ¿Listo? Vale.
Esta plaquita, como les estaba diciendo, es de trompas uterinas o trompas de falopio, ¿no? Esta tiene 2 muestras. Ahí está. Sí, son prácticamente lo mismo. Bueno, la zona, ya les dije, es infundible, es la que tiene esta forma redondeada, que es la que va pegada a los ovarios. Va a tener, por favor, va a tener las prolongaciones que se llaman las fimbrias. Observe que, como les dije, no son rectas, ¿sí? Son como un poco ramificadas y tienden a dar como una forma laberíntica, muy característica. Bueno, vamos a acercarlo. Sí, saben, es que están enfermos, pero tratan de controlarse. Profesor, sería un corte transversal. Transversal, sí, transversal al infundíbulo. Mira, ahí está, si lo acercamos, ahí se ven que son de forma cilíndrica. Lástima que en esta placa no se puede diferenciar mucho, ahorita vemos otra. Los 2 tipos de células. Observen el tejido conectivo laxo, y en la parte externa debe estar el músculo, mírenlo, ahí se ve músculo alrededor, y el resto que corresponde es a la adventicia. Músculo liso en un solo sentido, va de forma circular, y por último adventicia. Eso es todo lo de esta placa. No la voy a... No, que las fibras eran la ramificación. La fibra es todo esto. Todo esto. Esa es la fibra. ¿Listo? Revestidas por epitelio cilíndrico con los 2 tipos de célula y el tejido conectivo laxo. Profe, y las fibras no se pueden clasificar en simple ramificada, compuesta, ¿no? No, porque la que se porta como la que se, o sea, no se comporta toda la estructura como glándula como tal, sino solamente una célula de uno de los componentes de la fibra. Bueno. Profe, por esa luz pasaría el Ovocito. Entonces vamos a ver otra que se podamos diferenciar los 2 tipos de célula. Mira, hay 3 placas. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Esta está más pálida, que quiere decir que nos va a permitir, cuando la veamos de cerca, diferenciar las células. Que cuando está más oscura, pues es un poquito más complicada. ¿Sí ven? No más de lejos ya se nota que se pueden identificar las 2. ¿Cuál es cuál? Vamos, que por ahí ya preguntaron. Sí, ¿cuál es el parcial? Ah, no, cualquiera. Es que depende, si la coloco de lejos, una, si la coloco cerca, pues otra. Mira, acá tenemos las ciliadas, que son las delgaditas, y las secretoras son las gorditas. Ambas son cilíndricas. Observe que están basales y el resto es citoplano. Mira, ahí se alcanzan a ver los cilios acá al final. ¿Listo? Entonces tienen los 2 tipos. Ahí está el laxo. Ahí está el laxo. Vamos a bajarla. Ahí están las fimbrias. El músculo en este caso está muy delgadito. Mire, casi ni se nota. Y el resto es la adventicia. Quedó un poquito diagonal, entonces pues, observe que por acá no se alcanza a ver la adventicia. Y por allá sí se alcanza a ver. Bueno, esa es otra. Y hay 3 diferentes. Aunque todas tienen la misma característica. Esta tiene varios segmentos. ¿Qué quiere decir? Unos más profundos y unos más superficiales. Mire, ¿sí ves? Mire, por ejemplo, ahí vea las fibras super largas. Todas las que hemos visto han sido como de este tamaño. Mira, ahí está. La acerco, lo mismo. ¿Sí? Ahí están las ciliadas y las secretoras acá se ven blanquitas. Laxo, anillo de músculo liso y por allá al final la adventicia. Se ve que dependiendo de la profundidad cambia la estructura. Mire, por ejemplo, está cerca a lo que sería la parte alargada, y observe que ya las fibras ahí ya casi están desapareciendo y se ve más muscular. Eso depende de la profundidad también. Útero.
En el útero, mire, esta es la misma placa que ustedes vieron en la diapositiva. Ahí se les estoy mostrando toda cómo se ve. Bueno, esta va a tener un revestimiento epitelial de epitelio cilíndrico simple. Acerquémonos para que lo puedan ver. Yo creo que en la diapositiva no estaba. Ahí se alcanza a ver. Epitelio cilíndrico simple. Si ve que ya de cerca se ve el tejido conectivo laxo. De lejos se veía muy pálido, pero ve ahí, si ve la cantidad de núcleos que posee, por eso se le llama estroma. Ahí están las glándulas de tipo tubular. Mire, esta fue la que les mostré de lejos, que se veía contorneada. ¿Sí? Ahí están unas rectas contorneadas. Esos serían los componentes del endometrio. Miometrio sería esta, la parte muscular. Acá sí ya podemos identificar, mire que estas están alargadas, más o menos llegan hasta acá, y estas están transversales. ¿Sí ven? Ahí está la circular y la longitudinal. Y este sería el perimetrio, que sería la serosa, súper pequeña. De estas, desafortunadamente, sí solamente tengo esa. Había otra de útero, pero ya de lo vieja que está ya ni se ve. Entonces solamente va a salir esa. Vagina. Mira, precisamente salió el conducto vaginal. Este ya saben que no lo vamos a utilizar porque esto es uretra, ¿no? Ahí ya. Veamos la diferencia, acá está. La vagina entonces tiene epitelio estratificado escamoso, acerquémonos. Ahí se ven, miren las células escamosas. ¿Listo? Epitelio estratificado escamoso. Va a tener el tejido conectivo, ya sabemos que es un denso irregular fibroelástico. Mire la cantidad de vascularización, por ejemplo, tantos espacios que tiene ahí. Mire de lejos cómo se ve. Mire la cantidad de vascularización que tiene esa zona. Y tenemos la parte muscular. Ahí está. Por acá mira, ahí está la presencia del músculo esquelético. Está circular, algunas fibras de músculo esquelético, pero sobre todo en la parte externa es donde más se ve. Lástima que no salió la adventicia. Mira, hay un pedacito del inicio de denso irregular, pero desaparece. Entonces, no, lástima, los elementos ganglionales no los podemos ver. Bueno, ese sería entonces órgano vagina. María. Que tiene una mancha. Bueno, creo que esta es la fotografía, ¿cierto? Sí. Y acá pues acá la fotografía. Está al contrario, pero no está igual. Ahí está. Miren. Este racimo donde se ven las glándulas alveolares, cómo se unen con el conducto se unen a otro más de mayor tamaño. Ahí está. Se ve que los conductos iniciales tienen cúbico, simple, y si vamos más abajo, mira, este se ve ahí solamente con una capita, y si vamos más abajo, observe que ya no se ve con una capita, sino que ve con dos capitas de epitelio cúbico estratificado. Entonces, ahí está, laxo, miren la cantidad de tejido adiposo por fuera de lo que sería el racimo de glándulas y conductos, y el tejido conectivo denso irregular. Ahí está la diferencia entre el denso irregular y el laxo. Glándula mamaria. Se la puedo colocar así lejos o se la puedo colocar cerca si saco esta plaquita. ¿Listo? Bueno. También de esta hay varias placas. De estas hay como 3 o 4, pero todas son del mismo corte, entonces no hay de otro lado. La voy a pasar total. Claro, porque se aprende nada que se ve así como una mano. ¿O se la puedo colocar así? No. Claro. No, ¿La puedo colocar así? pero son características de la Y planta. por eso son características que se tienen que aprender. No, porque no aprenden así. Profe, eso no está malo. Mire, de que se vean conductos y se vean glándulas alveolares, tejido adiposo. Mire que todo tiene lo mismo. Todo tiene lo mismo. Lo único es que ahí en esa partecita se ve bastante ramificado.
Mira, hay conductos, vea, se la coloco ahí, hay conductos, cortados transversalmente, pero hay conductos. Sí, para que después no me digan, ay, profe, pero no se veía como la diapositiva. Porque les he dicho varias veces, aprendan las características porque después en patología les va a dar duro. Porque se va a aprender la última placenta. Mira, esta placenta salió hasta con un pedazo de ay, hoy estoy enredado. Cordón umbilical, gracias. Eso es una arteria umbilical. Mira, ahí está, entonces, esto lo que es la placa coriónica, ahí está parte del cordón umbilical unido a la placa coriónica. Esto es lo que nos salió en la fotografía del libro. Mira, esto es una vellosidad coriónica, así ve que derivan de la placa coriónica. Las vellosidades se ramifican hacia todos lados, por eso es que como están ramificadas, cuando se cortan quedan segmentadas. ¿Por qué se ve tan rojo? Porque hay también mucho eritrocito, glóbulos rojos, por la cantidad de vascularización que tiene esta plaquita. Bueno, está esta que está un poquito oscura, está bonita pero está un poquito oscura, y está esta otra. Ambas son humanas. Esta es de la China, ahí dice humana. Profe, ¿y las glándulas mamarias también son humanas? Las glándulas mamarias no especifican. Cuando no especifican, bueno, y acá tenemos, esta sí es humana, de placenta también, de las que yo hice, mira, y esta también pasa lo mismo que en la anterior, no se le salió el alnos porque salió un poco de hemorragia, vean. Sí, pero está la placa coriónica, vean, es bastante gruesa, y también se le ven las vellosidades coriónicas. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Pues la otra está más roja, esta está más pálida porque tienen los mismos componentes y ambas se ven muy bien. Mire que es lo mismo. Las vellosidades coriónicas quedaron cortadas, segmentadas, entonces algunos segmentos se ven completos, pero otros quedaron muy pequeños. Por ejemplo, se ven segmentos grandes, segmentos pequeños, pero todos son vellosidades coriónicas. Lo de arriba, placa coriónica. Lo único que falta en estas placas es el amnios, que es lo que reviste. ¿En la anterior sí está la superficie amniótica? Tampoco. ¿Tampoco está? No, tampoco, por acá tampoco hay. Está láser. Pero el resto de componentes sí están. Y ahí terminamos.